Hola a todos, todas, todos. Bienvenidos al último panel, nuestro panel de cierre, nuestro, como le hemos dicho, el headliner. Em, bueno, antes que todo, antes de que parta el panel, vamos a abrir este panel de cierre, valga la redundancia, con el interludio número 10 de nuestro invitado especial, el profesor y poeta Mike Wilson. Mike Wilson es doctorado de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Es investigador, editor y escritor. Entre sus muchísimas obras se encuentran las novelas Nactropolis del 2003, Rockabilly del 2011, Ártico 2017, Némesis 2020 y más recientemente Un niño llamado Gárgola, publicado en 2022. Mike también es secretario académico y profesor de nuestra facultad y este semestre está dictando Narrative From Post-War to Present. Le damos una calurosa bienvenida a Mike. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, profesor, por estar acá. Gracias. Todo suyo el panel. Muchas gracias. El interludio. Una aclaración, no soy poeta, pero gracias igual. Yo creo que es que sí. Wikipedia está lleno de errores. No, Sí, nos traspapelamos porque el panel errores. anterior era de poesía, así que fue Pero, error no, mío. está bien, está bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a leer, ¿se escucha bien? Voy a leer un fragmento de algo que estoy escribiendo. No voy a leer el comienzo, voy a leer un pedazo, entonces para dar un poquito de contexto, es sobre un policía japonés que trabaja en un box de policía, que está escribiendo una novela mientras está trabajando sobre un hombre que está en la Patagonia. Y esto se llama Rey de Artoso. Diluvio. La radio se ve, suena y Taro suelta el lápiz. El ruido eléctrico lo arranca de la cabaña imaginada y lo destierra del brezal patagónico. La emisión no se escucha bien, la aguja del medidor de señal oscila de manera errática. Hay sintonías que se cruzan, modula la radio y se aclara la voz. Viene del despacho central. Una oficial joven advierte a todas las unidades de posibles inundaciones causadas por las lluvias del tifón y enumera las calles que podrían quedar anegadas en cada distrito. Taro se acerca al micrófono, presiona el botón y solicita que la oficial repita la info para el distrito de Osaka. La oficial no responde, sospecha que es un mensaje grabado. Cierra la transmisión con noticias de la bahía de Tokio, informa de barcos pescadores que fueron volcados, que algo inmenso partió las aguas, reporta que la prefectura sospecha que volverá a ocurrir lo del tifón pasado, que saldrá del océano y destruirá la ciudad. Han dado el aviso de evacuación del distrito que circunscribe la bahía y el puerto. Se escucha una sirena a través de la radio. Taro se pasa la mano por el cabello, hebras cuelgan sueltas entre sus dedos. Se acuerda de los cables negros que penden laxos fuera de su departamento. Extrae un pequeño espejo del primer cajón. Le pertenece a la oficial que cubre el turno de noche, Aoi Mikan. Taro se queda pensando en ella, en lo bella que es, en lo bien que huele. No sabe cómo definirlo. No es un perfume. Sospecha que es su piel, que es el olor de su cuerpo. Solo la ve brevemente por las noches durante el cambio de turno, al llegar al Koban. La saluda torpemente con una reverencia, murmurando un saludo que invariablemente resulta incomprensible. Solo le pasa con ella. Suele ser más resuelto, parco, determinado, pero ella lo desarma. Por otro lado, Aoi no parece perturbarse lo más mínimo con su presencia. Se muestra fuerte y segura. Se expresa confiada, tiene la voz grave, un poco ronca. A Taro le encanta cómo habla. Vuelve en sí y alza el espejo de Aoi. Su piel se ve grisácea, sus labios secos, las cuencas hundidas. Afuera el tifón se intensifica. Agua empieza a juntarse en las calles. A Taro le suena el estómago, fuerte, tiene hambre. Se asoma por la ventana del Koban para ver si hay alguna carretilla yatai. Como es de esperar, las calles están desiertas, solo lluvia, agua gris que se escurre por el pavimento y la oscuridad propia del tifón. Le vuelve a sonar el vientre, no sabe el porqué de tanto apetito, no suele almorzar temprano y ya se toma una sopa miso. Revisa los cajones del archivero, cree acordarse de una cajita de galletas Hello Panda en la tercera gaveta. Encuentra la caja, es roja, marca Meiji. El logo es un panda sonriente. Las galletas son de chocolate. Sabe que son de Aoi, pero llevan un tiempo ahí. Están añejas,
tienen aquel olor medio mohoso de masa pasada. Le da lo mismo y se come 4. Saben a nada, como si la esencia artificial de chocolate se hubiese evaporado. Taro se imagina una nube achocolatada acumulada en el cielo del cajón. Su estómago deja de quejarse. Repone la cajita, haciendo lo posible por dejarla exactamente como la encontró. Ahora que comió y que se le pasó el hambre, se estresa por el hurto. Si a hoy se da cuenta, ella sabrá que fue él. Nadie más que ellos tiene acceso al archivero. Piensa en ir a comprarle unos Hello Panda nuevos, pero se acuerda de la tormenta y de que todo está cerrado. Cierra la gaveta y se queda mirándola con el ceño fruncido, como si pudiera hacer retroceder el tiempo al interior del cajón unos 5 minutos con solo pensarlo. No revisa, prefiere no saber, prefiere creer en las galletas de Schrödinger. Vuelve a su cuaderno, intenta retomar la historia del gaijin moribundo en la Patagonia, pero el segundero del reloj de pared le invade la cabeza. Tac, tac, tac. Su cerebro había omitido el sonido desde que llegó, pero ahora que busca enfocarse siente que suena más fuerte que nunca. Pasan los minutos, el reloj se lo hace saber, hasta que cierra los ojos e inserta el sonido del segundero en la cabaña patagónica. Incluye un reloj de pared, pero lo cambia. Ahora es un reloj de roble, antiguo, y lo que suena no es el segundero, sino el péndulo que oscila en el gabinete. Cuelga el reloj cerca del hombre y su lecho, sobre la repisa de la chimenea para que el gaijin pueda verlo si así lo desea. El hombre moribundo está sumido en sus pensamientos. No oye el tac, 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 y así Taro tampoco lo siente. Apoya el lápiz y escribe. Rikishi. La tormenta de nieve se intensifica y me quedo observando cómo las liebres patagónicas corren a sus madrigueras para refugiarse. Miro más allá y me pierdo en el vendaval. Quedo absorto en las ráfagas pálidas. Veo, entre los brezos cristalinos, sombras que se escurren con agilidad por la estepa del Valle Blanco. Avanzan hacia las aguas congeladas del fiordo. Pienso que las manchas son lugareños acechando, pero no sé si son reales o figuras imaginadas que le asigno al caos del temporal, sea que pervivan en la realidad material o en la arena de mi mente. Veo cómo las siluetas borrosas corren en pelotón cual manada de lobos, arremeten en sincronía y agachados como si quisieran disimular su presencia. A veces se ven sólidos, de carne y hueso, y otras veces son espejismos que entran y salen de la materialidad como si fuesen reales e inexistentes de manera simultánea, como el famoso gato ese cuyo estado de tangibilidad está perpetuamente impugnado. Y así, en esa nebulosa, le sigo la pista hasta que ya no logro discernir sombra alguna en la tempestad. Y ante el fracaso de mis ojos, mi oído recobra sus facultades. El crujir de la chimenea me saca del estupor. Escucho el tac seco del péndulo oscilante, el ruido de platos en el lavadero, murmullos de una conversación enrevesada, y luego recupero el olfato. Humo, café, madera, miel, salvia y algo más que no identifico pero me agrada. Alcanfor quizá. Vuelvo la atención al cuaderno que sostengo entre mis manos y sin pensarlo paso los dedos por las hojas escritas como si leyera braille. Reoriento mis pensamientos hacia Japón. Intento sumirme en la noche de Osaka, un lugar que nunca he pisado, pero en el que he vagado a través de las páginas de incontables tomos, novelas, tratados de geografía e historia, libros de poesía, fotografía, manga, y en revistas, con un cariño especial por los números antiguos del Life. Cada página una ventana por la que espío la cultura y territorio nipón. Me vuelvo un voyerista remoto, y desde ese lugar me dirijo al establo de sumo, al cadáver grandioso del Rikishi en el centro del dojo. Los ruidos de la cabaña se apagan. Solo oigo el rasgueo suave del lápiz contra el papel y la brisa nocturna de Osaka. Las palabras fluyen. En la quietud del establo, bajo el constante repique de la lluvia contra las tejas, los Rikishi dormían. La noche vibraba al sonido de sus ronquidos, un bramido bajo y constante que se entrelazaba en el murmullo del agua, creando una música accidental, una sinfonía nacida de la rutina y la naturaleza. El espacio donde yacían, repartidos por el suelo como figuras sacadas de un diorama,
Era un refugio contra el tiempo, un lugar donde las horas se doblaban sobre sí mismas, un bucle de anacronismos. En el centro del establo el doyo se alzaba como una isla de arcilla, el escenario de las embestidas de titanes, ahora tranquilo, cubierto por una fina capa de neblina que se deslizaba suavemente sobre su superficie, casi reverente en su paso. El aire estaba cargado de olores, una mezcla densa y compleja que delataba la vida dentro del doyo. El salitre y el sudor se fundían con el eucalipto y el anís, creando un perfume embriagador y familiar, un hálito que revelaba el esfuerzo, el ritual, la tradición. En el eje del círculo, el cuerpo colosal del reverendo Sumotori, rey de Toso, descansaba sobre la arcilla del doyo. Yacía tumbado inmóvil, tendido de espaldas, un gigante en reposo, su piel pálida iluminada tenuamente por la luz que se filtraba por las rendijas. Vestía únicamente un mawashi, el cinturón ceremonial ceñido a sus lomos, que era tanto vestimenta como insignia, su cabello recogido en el rodete feudal compartido por los rikishi y los samurai, y en su mano cerrada un puñado de sal gruesa, un gesto incompleto que evidenciaba la intención truncada de una ofrenda final al suelo sagrado. Rey de Toso estaba vestido para un último combate, pero yacía frío, su piel adoptando un matiz purpúreo, una imagen pacífica y al mismo tiempo profundamente trágica, un guerrero caído no en el fragor de la batalla, sino en el silencio que sigue al final de todas las cosas. Suelto el lápiz, no sé qué mierda me pasa, ni siquiera reviso lo escrito, me repugna la mediocridad dejada en el papel. Arranco la hoja del cuaderno, la hago bola y la lanzo hacia el fuego. La fuerza me traiciona y apenas llega a mitad camino entre la cama y la chimenea. No entiendo, ahora, al final de mi vida, después de todo lo narrado, dudo por primera vez del estilo de mi escritura. Es una broma cruel. ¿De quién o de qué? No tengo la más mínima idea. Vuelvo la mirada al ventanal, a través de ella, penetrando el torbellino de nieve, buscando las sombras humanas en el páramo, pero no se materializan. Quizás llegaron a las aguas congeladas del fiordo, quizás cruzaron el hielo, quizás el cristal cedió y se hundieron al fondo del estrecho, pero prefiero pensar que volverán, que su propósito no se ha cumplido aún. Me interrumpe una mujer, la que conversaba con un hombre en el ambiente contiguo. No sé quién es, pero sé que es una laguna mental, que le corresponde estar aquí. Me trae una taza de mate cocido, estiro el brazo y le muestro la palma. Ella respira hondo, pena en sus ojos, cuelga la cabeza y gira en retirada, llevándose la taza caliente, dejando una estela de vapor y aroma herbáceo. En ese momento todo me repugna, líquidos, comida, la interacción, la lástima de otros. Suelto el cuaderno, siento que debo apartarme del establo y del rikishi muerto. Me abruma una somnolencia pesada, una modorra que se me ha hecho familiar, por lo menos desde que ese médico itinerante vino a la cabaña, a petición de mis acompañantes. No logro conjurar su rostro. Me revisó el organismo y declaró el mal que me consume. He olvidado el diagnóstico. Y luego, sin rodeos ni con aquel falsete compasivo, inflexión que aborrezco, me citó las palabras de Isaías a Ezequías: pon tu casa en orden porque vas a morir y no vivirás. Eso. Increíble, tuvimos un sneak peek de la próxima novela de nuestra máquina de escribir, Mike Wilson. Otro aplauso, por favor. Estuvo increíble. Profesor, antes de no se vaya, porque queremos darle un pequeño regalo. Sí, yo vine por eso, en realidad. Ah, ahí está. Le contaron, lo spoilearon. Como gesto de agradecimiento por estar acá, se lo agradecemos mucho, realmente. Muchas gracias. Y si se puede quedar un segundo para que nuestra fotógrafa le saque una fotito, por favor. Bueno, y también por mientras les vamos a contar que vamos a dar inicio a nuestro último panel. Nos dan 5 minutos aquí para ordenarnos y empezamos. En realidad, 2 minutos. ¿Sí estamos listos para empezar?
Bueno, nuestro último panel, que es uno de nuestros paneles más queridos, porque aquí hay trabajos que de forma unánime nuestro equipo eligió y seleccionó para que se presenten, así que por eso nuestro headliner. Este panel se llama A Seat in the Bilingual Class, Linguistics Studies in Bilingual Students. Esta es una mesa en inglés y está enfocada en la disciplina de la lingüística. Está moderada por el profesor Juan Caviedes, quien es lingüista, magíster en enseñanza del inglés y actualmente cursa su doctorado en la Facultad de Educación. Es profesor de nuestra facultad y también de educación, y este semestre está dictando English for Small Children y Applied Grammar 2. Profesor, le invitamos a pasar. Un aplauso para nuestro querido profe que va a moderar. Y se presentan los siguientes trabajos. Primero tenemos Beyond the Native Norm, an attitudinal study of native Spanish speakers on assertiveness in EFL context, de Francisco Bahamonde, quien es estudiante de cuarto año de letras inglesas en la Universidad Católica. Luego de un difícil paso por las ciencias exactas, llegó a humanidades empujado por la literatura, pero se quedó por la lingüística, siendo la fonética y la fonología el área que más llamó a su atención, para su versar, supongo. En su tiempo libre disfruta de tejer a crochet y coleccionar estampillas. Francisco, te invitamos a pasar. Un aplauso para Francisco. Y por otro lado tenemos The Influence of Context in Code Switching in the Form of English Politeness Markers, Study on Bilingual Students, de Sofía Rosales, estudiante de cuarto año de Lingüística y Literatura Inglesas de la Universidad de Chile, es nuestra invitada. El análisis conversacional y de discurso son sus mayores áreas de interés, a la par con la sociolingüística y el bilingüismo. Actualmente se encuentra realizando su tesis en el área de lingüística forense. Un fuerte aplauso a Sofía. Sofía especialmente viene de la Universidad de Chile, así que la queremos acoger muy bien. Bienvenida, Sofía. Lo último. Antes de empezar, les recordamos que si desean hacer preguntas, pueden levantar la mano al final de las ponencias o escanear el código QR que está dando vueltas por ahí, que va a estar en la pantalla, y dejar su pregunta. Al hacerlo de esta última forma, estarán concursando por increíbles premios. De todas maneras, cuando pregunten, vamos a anotar sus nombres para el sorteo. Así que eso es todo. Francisco, adelante. El panel es tuyo. Good afternoon, everyone. It is quite a pleasure to be here today. I thank you all for coming. Today I will be presenting the final product I handed in for the Research in Linguistics course last semester, the title of which is Beyond the Native Norm, an attitudinal study of native Spanish speakers on accentedness in an EFL context. My name is Francisco Bahamonde Santiago, and I worked under the tutoring of Professor Francisco Orellana. These are the topics I will talk about. I won't take much time to define them. First of all, the situation of the English language in Chile can be said to be somewhat ambivalent. This is because oftentimes it is ridiculed because of its poshness, and many people may find it a bit aspirational to speak English. On the other hand, it holds a position of prestige, particularly associated to economic growth and social mobility through education. The teaching of English in the countries usually takes the form of the English as a foreign language approach, EFL. This means that in terms of pronunciation, native accents, particularly General American and General British, have a privileged position. They are expected role models, goals that students must achieve. The situation in this university is not an exception to this, considering how first-year students taking the English language courses, as per their evaluation rubrics, are expected to produce accurate native-like sounds, with those who present intrusion of Spanish features in the speech being penalized. All of this is framed in the context of the first topic I chose for the theoretical framework, which is a false linguistic binary that places a native-like accent and accented speech
in opposite ends of a linguistic continuum. It is worth noting that by accentedness, I used the definition provided by Henderson in the year 2021, which is understood as the subjective perception of difference to native-like pronunciation. This has given way to the rise of a particular type of discrimination called native speakerism, which favors native accents and looks down upon accented speech. This, of course, has found certain opposition, particularly in the approach known as the lingua franca core, as proposed by Jennifer Jenkins. But despite of this, several non-native speakers have shown reluctance to adopt the guidelines provided by this approach. This is because in the eyes of many of them, a native-like accent can be seen as a threat to their cultural or national identity. All of this is framed in the context of an ongoing debate regarding new approaches to and new definitions to the concept of identity, which is progressively seen not as something concrete, but rather something fluid and fluctuating. Finally, the last topic I chose for the theoretical framework was that of intelligibility, which paired with accentedness are oftentimes thought to be related in an inversely proportional manner. This means that a higher level of accentedness would translate into a lower level of intelligibility. However, this concept of intelligibility is also changing, currently changing, particularly due to the rise of new Englishes in the outer circle of English as proposed by Brach-Kachru in the year 85. And a part of that, several studies have found out that native speaker accents are not necessarily more intelligible than the accents of people from countries where English is not a widely spoken language. Having said that, the question that guided the process was, what stance regarding the native norm do first and fourth year students of English at Pontificia Universidad Católica de Chile have? And the three objectives I wanted to fulfill were first, to establish a general overview of the students' opinion regarding the native norm in relation to their language instruction and cultural identity. Second, to assess the students' attitude regarding their English speech, whether it be accented or not. And finally, to contrast the students' level of accentedness in their speech and their attitudes toward the native norm. To do so, first I took 18 students from this university, 9 of which were first-year students of Letras Inglesas and English Pedagogy, and the rest of them were fourth-year students of Letras Inglesas. Each one of them was provided with a questionnaire comprised of 15 Likert scale statements divided into 3 thematical axes, 2 written questions, and 1 recorded oral question. This recorded was then given to 2 native English speakers who assessed them based on their closeness to a native-like accent. Finally, with the collected data, the Likert scale statements were averaged and compared with the averages provided by the teacher's assessment, and a search for common themes in the written questions was carried out. For the interesting part of this presentation, the results of the Likert scale statements. In this component, the students had to rank each of the statements in a scale from 1 to 5, where the 5, the strongly agree option was interpreted as an adherence to the norm, and the strongly disagree option was interpreted as a rejection of the norm. These were the 3 thematical axes I chose. First, we have accent prestige. Second, own accent perception. And finally, cultural identity. These were the mean values that I got from all the students' responses. And the average of all of that was 284. Now for the written questions, the first one of them
asked the students whether they had been witness or victim of discrimination acts based on their accent. Only 22% of them answered negatively to this question. More than half of them reported on being witness or a victim of discrimination acts based on accent, 3/5 of which were carried out by members of the teaching staff, and the rest of them by the students' peers. Another 22% of the students provided answers that were ambiguous, and could not be categorized in any of the previous options. The second question asked the students whether they thought that the grades they had achieved in the English language courses were a faithful reflection of their oral skills. Only 27% of the students agreed to this statement. 44% of them disagreed with this, and another 27% provided mixed answers to the question. Finally, for the oral component, in a similar way that the Likert scale part was carried out, the students had to record themselves, and those recordings were given to two native English speakers evaluators, who provided a mean value of the ones we can see here in the table, and an average of 264. This considering the whole sample of students, but an interesting result comes when differentiating the students by year. Here we can see how the difference between the pronunciation average and the access average for first-year students is of 81/100, but for fourth-year students, the same magnitude has a negative value, negative 41/100. This is because the fourth-year students scored a higher average score than the first-year students. For the analysis of this presentation, of this data, we can say that in general, students tend to stand in the middle of all axes, the cultural one being the most deviated from the middle value. This means that students, in fact, do not see a native-like accent as a threat to their cultural or national identity, contradicting what I found when doing the literature analysis. The only result that favors adherence to the norm is accent prestige, although it is of only 1/10 of a point, meaning that it could be negligible, and that students present a slight shift towards the rejection of the norm. Next, approximately 20% of students have not experienced discrimination based on accent. 2/3 of the discrimination cases have been performed by teachers, and a majority of the students tend not to see grades as a reflection of their oral skills. Finally, there is an average difference of only 2/10 between oral production and acceptance of the norm. This means that the way that the students of English at this university speak is a faithful reflection of the attitude they have regarding the native norm. And finally, the difference is of only 21/100 in the case of first-year students, and negative 41/100 in the case of fourth-year students, meaning that 4 years of formal English education could indeed affect the pronunciation of English students. Finally, we can say for the conclusions that the native norm has lost prestige in the eyes of students, although the same is not necessarily true in the eyes of the education industry. This is because the accent discrimination is still present in some academic instances, particularly the ones performed by teachers. And finally, that the pronunciation and acceptance of norm tends to match in general, but differ when considering each year by its own. This was my presentation. I thank you all for your attention, and I am open to any questions you may have.
Hi. Ooh, sorry. Okay. So as I was already introduced, I'm Sofia Rosales, and I'll be presenting a study I did last year on the influence of context in code switching in the form of English politeness markers. This was a study done on bilingual students. I'm sorry. Okay, no, that's okay. Okay. So I would like to begin by introducing code switching as a concept. So this is the definition I used. So basically is the use of words from two languages within a single phrase or conversation, mostly seen but not restricted to bilingual individuals. So it is very true that there has been a growing interest in the topic in the area. Although the general characteristics of this phenomenon are well known and mostly agreed upon, there are still plenty of gaps in the literature regarding the reasons why this occurs and the influence of different variables on the phenomenon. So with this study, I tried to tackle that. I tried to broaden the understanding of code switching with English as a second language. Basically focusing on different communicative contexts, and more specifically in the use of English politeness markers. So thank you, thanks, I'm sorry, sorry, and please, over the L1 version that would be gracias, perdón, y por favor. Okay, so for my theoretical framework, first I want to say that code switching is a structurally coherent phenomenon. So this basically means that the constituents are assembled in a predictable manner, no matter the grammatical model the speaker is using. And there are four main reasons of why this phenomenon occurs. Basically, the first one would be to add dimension to the socio-pragmatic force of one's discourse persona. Then would be to function as a discourse marker. And then we have the third and the fourth one that are pretty similar. So that would be to lexicalize semantic pragmatic features to better convey the speaker's intention. And the fourth one, on the same line, to lexicalize semantic pragmatic features found only in one specific language. And a little about English politeness markers. So there was a study made in Cypriot Greek in conversational situations that analyze the borrowing of thank you, sorry, and please regarding its Greek counterpart. They found that it has basically the same function. So thank you and the Greek counterpart would basically function as the same. And the only thing that different was the perception of appropriateness. So having the English version be considered less formal and less sincere. And then there was a study made in Polish, also in conversational situations, with the same politeness markers that I used as the other one. And this showed that these politeness markers in English have become part of the mental lexicon of the Polish speaker, even though it's mostly used in internet-mediated communications. It also found that it's no longer used only by bilingual people, and it has adopted into the lexicon of also monolingual Polish speakers, even adopting pronunciations closer to the Polish phonological system rather than the English one. Okay, so for the methodology of my study, I'm going to delve into the questions further on the presentation, but basically I had one question regarding context and likelihood of the phenomenon to happen, and then I had one on perception of the tendency to code switch. And the general objectives, of course, one for each question. So the first one was to identify and describe the context, and the second one would be to describe the perception of the tendency. And for the specific objectives, just basically the same, but more specific, right? To identify tendencies, to describe variables, and determine the mental attitude, all of this regarding the phenomenon of code switching in the form of English politeness markers. So
I approached this study in a qualitative way. I made a survey on 23 English linguistics and literature students, so from my same program, and they were all bilingual with their native tongue being Spanish and the second language being English. So for the questionnaire, it was made in Spanish, so I decided to do it in Spanish to avoid interference with the understanding of the prompts because they were a bit long. I'll show you an example. And then I had 24 questions. The first 4 ones were just to characterize the participants, name, age, year of entry, gender. Then I had 2 perception of bilingualism questions. So basically I asked if they consider themselves to be bilingual and if they spoke any other language. And then I had 15 probability of usage questions, and all of those, they described a situation, and in every situation they have the 3 variables that I was analyzing. These were emotional proximity, age range, and setting and register. And then the last 3 questions were about perception of tendency of usage. So let's see an example of one question. I'm going to read it in Spanish. Tus amigos de la carrera te llaman la atención por un comportamiento tuyo que les hizo sentir incómodos. Entiendes a lo que se refieren y reconoces tu error. Al momento de disculparte, ¿qué tan probable es que digas I'm sorry o sorry en vez de perdón o lo siento? So here I have, as I said, the 3 variables covered. Amigos de la carrera would be the emotional proximity and age range variable. And then we have the setting and register with sentir incómodos y reconocer tu error, knowing that this is an maybe non-casual situation. So let's get to the nitty-gritty of everything. Okay, so for the first question, I'm going to read them. The first question said, what are the contexts that are most likely to have an influence on the tendency to use the L2 version over the L1 version? So I have this table of content that basically is not very self-explanatory, so I'm going to explain it, but the relevant results are highlighted. Okay, so fundamentally, what I found is that every single context is going to have an influence on the lexical choice that the speaker uses. But the most influential variable is emotional proximity. So basically, when there exists a big emotional proximity, the speaker has a tendency to use the L2 version over the L1 version. So I had around 50% of the answers that alluded to probability of usage when there existed a big emotional proximity, and then when it didn't exist a big emotional proximity, or there wasn't any emotional proximity at all, there were 64% of the answers that alluded to little to no probability of usage. So yeah, the second variable that had the most influential effect would be setting and register. Basically meaning that when the register was more formal or non-casual, the speaker does not tend to code switch. And to have so basically to maybe a bit of the conclusions and implications of these findings, or the most, at least the most important one for me, is that code switching is effectively most likely to happen when the parties involved in the intercommunication feel comfortable with one another and the situation at hand. So basically, in other words, code switching will appear when we're using our vernacular speech. This can be explained because the speaker has no urge to accommodate or to modify speech, either to the listener or the situation. And for the second research question, that was, what is the perception of bilingual students on the tendency of code switching in the form of politeness markers? I had 3 main findings. The first one says that the majority believes in the existence of a tendency of bilingual people to use the L2 version over the L1 version. And then the second one would be that the majority believes that I'm sorry or sorry was the one that could be used more interchangeably regardless the situation, the context, or the variables.
And the third one was that there was a big disagreement in the answers regarding the perception of genuity of the L2 versions. So the assumption that I got from that is basically that there are contexts in which the genuity of the message is affected by the use of the L2 versions, but there are other situations in which the message is not disturbed. And just to finish, I would like to say a bit of my limitations for this work. So obviously, this was a very small sample of bilingual students. Of course, this is an undergraduate study, so I didn't have the biggest sample ever. And I believe very greatly that if there had been more participants, I would have had more specific findings. And on that same line, I think it's important to mention that all of the participants were studying in the moment English, in the moment that they took the survey, so that might as well have influenced their answers. And suggestions for further research would be to have a bigger sample size, as I just said. And it would be very interesting to analyze the same phenomenon and the same context and variables, but with people who have English as a second language with another background. So as I said, these were all students of English. It would be fun to analyze people who were raised bilingual, or maybe they are self-taught bilinguals. That's it. Here are my references, and thank you for listening. Okay. Yes. Should I push this? No? I see? Yes? Okay. Hi, everybody. I am very clumsy with microphones, so please forgive me. Just bear with me. So I want, first of all, to congratulate both of you. I think both studies are really, really interesting. They both contribute, right, to this discipline of social linguistics. I think you both tackle, like, in terms of bilingual identity, right, and different aspects of bilingualism, right? So we have cultural identity on the one hand, and we have the use of code switching, right, which in a way reflects how speakers feel, right, and in which instances they're going to use the same phrases, let's say in English or Spanish or both. I think something interesting in your study in particular that I like is this idea of genuinity, right? So how genuine was the use of English or Spanish? For Francisco, I think the aspect of accent is also very controversial always in terms of should we push for the perfect, in a way, or native like accent, right? Should we privilege intelligibility? How is it that we deal with that with our students, right? So I have one question for both of you, because also you both approach this idea of bilingualism and bilingual identity, right, in different ways, which is also very complex to research, right? And probably while you were thinking of your own methodological considerations, there were, I don't know, different issues that you had to keep in mind, right? So the question basically is, why did you choose that particular methodological approach for your study? I know there are time constraints and probably class constraints as well, right? But what basically guided you to choose questionnaires, right, in this case? Do you want to answer? Okay. So, yeah, I was confused. The study morphed into what it is right now. Mm-hmm. I was very lucky to have a very good teacher to accompany me throughout all of this. But basically, I thought it was the best option because, so I'm not I think mine is Likert scale as well. So probability, yeah. The problem that would be to not have a questionnaire is that you will have many different answers if you have open-ended questions that are very difficult to get into groups, right? Yeah. So I wanted to do a focus group in the beginning, but my teacher was like, you're never gonna get the results out of that. So yeah, that was my experience. So in my case, it is something similar to you. Time constraints, and it is just an undergraduate research. But also at the same time,
I agree with you that when you say that open-ended questions are much more difficult to analyze, and giving the students the answers for them to choose, I think it is the correct way to proceed in this type of research. Also, because I also included an open-ended question that was the most difficult part of the all of the analysis, right? Yeah, I would say that. Can I add Sure. something? I did a pilot questionnaire that had open-ended questions. So I had my boyfriend and 2 friends that are also on the program to basically like, I need you to have this time with me and talk to me and give me all your answers so I can work with them, you know? And after I had that, the 3 final questions, so the perception of tendency, were based around those open-ended answers that I was gave in the pilot questionnaire. Yes, that's good, because I think both of you were also very cautious in the way that you presented the conclusions, right? Of course, this is a small sample that represents maybe the students that you are studying, right? But having, let's say, interviews that would take a lot of time, right, to conduct, to analyze, and they can give you, right, different sort of interpretations. You can get different interpretations from that. So that leads me to my second question. Basically, it's, in a way, what made you study this, right? What's the interest, maybe personal interest? Why is it basically important to look at social linguistic issues, right, regarding bilingual identity? Because, as I said, right, I think we can agree that it is very complex to approach this, right, in different ways, more beyond the instruments that we use. It's so, where do we stand, right? From which standpoint we're looking at identity, right? What makes up identity, basically, right? It's a question that we can talk about for probably hours. So why do you think issues like these are important to research, or what made you want to research this in particular? Well, what made me choose this topic is that phonetics and phonology is the main branch of linguistics that I like. And the topic of accents is something that affects all of the English students, particularly us, because we are students of English in a non-English speaking country, right? So I've seen many of my classmates struggling with being assessed based on producing native-like sounds. So yeah, I think that is because it is something that I could see in my everyday life in this faculty. Yeah, on that same line, I'm a very avid user of code switching. I feel like I code switch even when I shouldn't. So with people who do not speak English, me and my group of friends are constantly code switching. And honestly, I focused on English politeness markers only because I had to make a smaller scope of study, because if not, I was going to be forever studying code switching. But yeah, I think it's very important to study bilingual issues in general. It's not very acknowledged as something further than the syntagmatic or just grammatical aspects of it. I think there's a big part of code switching and just the bilingual identity that comes with, I don't know, just being able to communicate in a different way and choosing to communicate in a different way. Yes, absolutely. Thank you. I think we had a couple of questions from the audience, maybe. I don't know how we're doing time-wise. So. Yeah. So I don't want to hog all the attention. So. Bombastic on time. Yeah. We have a question there, Fabiana? Yes. Go here. Hi. My question would be for the 3 of you, I think, keeping in mind that it's a very small sample that you chose. If you had the opportunity to bring your studies to a broader scale, how do you think they would impact the way our curriculum is formed?
based on like the code switching that we do every day and based on how we are assessed based on accents, that we get anxious because we are going to get graded based on what we produce on the accents, and also if the teacher can provide like a little bit of insight for that as well. Go ahead. Having a broader sample is something that I thought about when doing the research. I thought of, for this opportunity, I only had first and fourth year students, right? But one projection that I thought about was to analyze the 4 years, students from the 4 years of this undergraduate program, to see how the attitude towards the native norm and how the pronunciation, the perception, their own perception and the perception by others evolves throughout the 4 years that this undergraduate program takes. And yeah, I think that by doing so, I don't know, there could be tools developed for the English courses, for the English language courses, that could help the students with topics, as you mentioned, being anxious because you're being assessed and that kind of thing, I think. But I think, Sofia, maybe you want to add That's something? okay, that's okay. I think at the end of the day, we cannot really incorporate code switching into the curriculum of English. I do think it's a very great thing to study in general, and also I feel like there should be a greater approach to the pragmatics of it all. At the end of the day, I think that's the leading reason of why we're code switching. We're trying to make ourselves get understood better. I don't know, or at least that's why I do it. Yeah. Hola. Bueno, primero que nada, súper maravillosas las investigaciones, me encantaron. Creo que, no sé, yo soy inglesa, así que a mí me afectan un montón los dos conceptos, como code switching y proficiency. Tengo dos preguntas separadas para cada uno, disculpen. Primero, quería preguntarle a la Tuti si es que en la parte de la información que lograste conseguir, ¿supiste si es que las personas con las que se realizaba el code switching también eran bilingües? O sea, también eran bilingües. Como que ese factor, como que creo que me quedó así como, sí, o sea, ya, puedo sentirme muy cómoda y vernacular todo y regio, pero quizás el factor de que la persona que recibe también sea una persona bilingüe, creo que también podría ser como un factor de influencia. No sé si como que faltó, lo pensaste, o sea, eso. Y dale. Dale, totalmente. Te respondo en español porque me preguntaste en español. Sí está considerado, está de hecho dentro de mis limitaciones. No la mencioné, pero en el paper, en el paper estaba. No, pero a ver. Lo que pasa es que yo en el momento que realicé las preguntas de probabilidad y qué sé yo, habían varias que aludían a efectivamente que uno asumiría que ambos dos hablan inglés. Como por ejemplo todas las que aludían a amigos de la carrera, profesores de la carrera, era ya como el entendimiento que estamos estudiando inglés, hablamos inglés. Pero también sentí que no era tan necesario hacer la distinción por el hecho de que era en específico English Politeness Markers. Básicamente cosas que dentro de todo igual están entendidas por los monolingües chilenos. Por ejemplo, si yo dijera thank you ahora mismo a una persona que no habla inglés, lo más probable es que algún tipo de idea tendría de lo que estamos tratando, lo que estoy tratando de decir. Por lo mismo no pensé que era tan relevante hacerlo, pero sí, totalmente. O sea, al final, es lo que yo digo, o lo que dije antes, que al final uno
cuando efectivamente el code switch pasa a ser una cosa totalmente vernacular de tu habla, uno empieza a code switch con gente que no habla inglés y hasta ahí llega lo que estabais diciendo, porque te quedan mirando con... ¿Qué dijiste? Pero sí, gracias por tu pregunta. Sí, o sea, como que creo que es todo un tema, además lo de cómo se percibe la sinceridad de la disculpa, también esto, así que da para un montón. Y lo otro que quería preguntar, disculpa, no me sé tu nombre. Francisco. Francisco. Sobre tu opinión personal sobre los acentos. O sea, como para ti, porque todos tenemos una opinión personal lingüística de qué te parece a ti que nos digan hay que hablar un GD o GA perfecto. Como que, ¿qué te parece a ti que yo hable inglés y que se note que soy chilena? Que se note que soy latinoamericana. Como que, o sea, me gustaría saber como cuál fue tu sentimiento. ¿Cuál fue tu perspectiva con la que te acercaste a este? Si quizás hubo un poco más de crítica o quizás estás muy de acuerdo, eso me interesa. O sea, espero no estar pasando los límites. Pero No, para nada. Bueno, yo estoy de acuerdo con que todos tenemos un acento y no sé si nos define, pero sí dice mucho de nosotros cómo hablamos inglés, creo yo. Y con respecto a qué opino yo de los acentos, de partida no estoy tan de acuerdo con que se evalúe en base a la producción de sonidos que parezcan nativos. Ahí podríamos entrar a un debate si es un mal necesario o no, pero yo creo que con el tiempo, a medida que pasa el tiempo, ese tipo de evaluaciones va a ir disminuyendo cada vez más, particularmente por lo que decía con los New Englishes y el Inner Circle. Eh, Cada vez va a haber más personas hablando inglés y todas las personas que hablan inglés no nativamente, no sé si es que ya sobrepasan a las personas que hablan nativamente o no, pero en un tiempo quizás lo más común sería hablar con un accented speech, quizás. Entonces yo creo que los acentos son algo que tenemos que embrace y no... perdón. No pensar que es algo malo, en el fondo. ¿Sí? Siente una pregunta para Francisco. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las personas que hablan inglés, pero provienen de otra, como el conflicto de clases en relación a este tema con el acento? Porque según yo entiendo bien, aquí en la universidad se evalúa y se pide y se espera que se escuche como un inglés nativo. Como, ¿qué ocurre con estas personas que no tienen ese acceso a poder tener una pronunciación así? Porque ya de por sí la pronunciación del español varía entre clases, sobre todo aquí en Chile. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esas personas cuando las tienen que evaluar en base a acento? No sé si es políticamente incorrecto que lo diga, pero sí tratan de encontrar las formas de pasar lo mejor posible esas evaluaciones. Yo que soy ayudante de fonética y fonología, puedo ver cómo cuando estoy evaluando estudiantes ponen una cierta pronunciación que yo sé que no tienen en realidad para poder sacarse una buena nota en el fondo. Entonces, por eso también yo creo que es algo que no debería estar pasando o que debería estar pasando cada vez menos. ¿Sí? Eso. ¿Aló? Mi pregunta es para Sofía. Mencionaste un poco esto de code switching con tu amigo y como que de repente como que iba mezclando los idiomas ahí. Y mi pregunta iba como más como para este como especie de interlenguaje que se forma a veces como en grupos de amigos bilingües. Como por ejemplo que yo estoy hablando y te estoy como metiendo inglés, español y te invento algo que cae, no es estrictamente code switching, pero es como una invención, como que en vez de decirte avispado te diga waspy.
¿Cómo te acercarías tú como para investigar eso? Mira, efectivamente hay una gran discusión respecto a todos los conceptos que existen que son adyacentes al code switching. Está el code alteration y whatever, hay un montón más. Siento que al final eso termina siendo como una literal translation que no sé si definiría como un code switch. Quizás es más como no sé, un recurso que uno usa, igual es al final totalmente como, pardon my French, pero es por huevear, o sea, por molestar a tus amigos, por estar ahí como creando como algún tipo de círculo. La verdad no sé cómo se podría approach that subject. I just code switch. Pero creo que es muy interesante. O sea, y aparte se da mucho todo esto como comiste, devoraste, toda esa aparición de ese fenómeno, incluso el eslayaste, como también eso es agregar un sufijo español a una palabra en inglés. No sé, y creo que tiene que ver un poco con también como borrowings, code switching. Hay varios como recursos que se están usando al mismo tiempo. Estaría bacán analizarlos, pero la verdad es que no sabría ahora mismo responderte how to approach it. May I say something, maybe? Yeah. So, o sea, yo creo que igual hay un tema súper afectivo acá, como tú mencionabas, está la amistad, están los grupos sociales. Hay un tema también justamente de lo que ha sido como un poco la globalización, digitalización de los espacios, justamente el tema cultural, intercultural, un poco de cómo yo me relaciono con el resto y cómo qué lenguaje voy utilizando, cuál no, cómo se van, ¿cierto? Nos vamos apropiando a veces de distintas palabras, de distintas expresiones. Uno también un poco por la generación en la que ustedes están, en la que otros estamos. Son espacios de interacciones también, son formas en el fondo de un poco ahí apropiarse un poco, y lo que mencionaba Francisco también, este tema con los Global Englishes, y no necesariamente como go to English all the time necessarily, como tal. Sí me parece variaciones lingüísticas bastante importantes y interesantes en el fondo como de approach, pero a veces también van a responder un poco como a ese espacio social, un poco generacional, a veces tecnológico y a veces justamente de microcomunidades que lo van a utilizar de distintas formas. Y también complementar un poco una de las primeras preguntas que hacía el tema de sample acá, en el fondo de cómo nos acercamos a veces a estudiar estos tipos de fenómenos para que sean representativos y tengan también poco impacto. No creo que necesariamente se necesite una gran sample o representatividad. O sea, quizás no sería necesario analizar las 4 cohortes, por ejemplo, de un programa de lengua inglesa, pero sí en el fondo también es un poco como, en el fondo, la data que vamos a obtener, cómo nos acercamos a ella, puede ser el testimonio, por ejemplo, de un solo estudiante o de un par de estudiantes, pero que va a ser muy representativo de experiencias compartidas. Acá yo creo que ambas presentaciones justamente han destacado aspectos que al menos todos hemos dicho, o eso me pasa a mí, o eso me pasó en algún momento. Esa identificación también es representativa, en el fondo. También nosotros ahí podemos decir con una, digamos, no sé, por ejemplo, una entrevista a solo un estudiante van a salir muchas experiencias que a veces nos vamos a sentir identificados, otras que no, pero el valor también va a estar ahí en el fondo, ir interpretando, ir como en el fondo estas vivencias. Hablan un poco ahí con la literatura, con cosas que han sido encontradas, pero también considerar cosas que van muy al contexto nuestro. El contexto chileno también es muy particular justamente por el sistema educacional en el que estamos, la orientación neoliberal que existe, ¿cierto? Y que es trascendental en el fondo a todo lo que es educación, sea en inglés, sea en español, y eso va a como entrar por distintos lados y distintas formas. Entonces, son distintas maneras, por eso también mi pregunta al principio era por qué lo habían decidido estudiar así, no que esté mal, no que esté así, que se podrían hacer muchas cosas, obviamente con más tiempo, con más plata, etcétera, pero en el fondo todo va a tener su valor, justamente de cómo yo estoy pensando y reflexionando en esto y cómo me voy a posicionar también más adelante a estos fenómenos sociolingüísticos. Eso. No sé. Sí. Yes, yes. Sí, esto es una pregunta para Francisco. Y esto también viene desde mi perspectiva como persona que está en inglesas y que muchas veces he hablado con amigas que dicen que
por ejemplo, like we're leaned in a way para que hablemos con acento más británico, por así decirlo. Primero quería saber si es que tú estás de acuerdo con esto, como si es que tú sientes que dentro de la carrera se beneficia más a quienes tienen un acento más parecido al RP, supongo. Perdón, y también quería saber si es que sientes que el tema de si es que uno tiene un acento más American sounding o British sounding afecta en el assessment, o sea, como en las evaluaciones. Bueno, por lo que yo sé, por lo menos lo que fue mi experiencia, sí, por lo menos los primeros cursos de fonética sí se privilegia una pronunciación más británica. Y creo que a partir del tercero o el cuarto curso de fonética sí se empieza a permitir, si te dicen, puedes empezar a usar inglés americano. Pero por lo que recuerdo, no debería haber habido una penalización por haber escogido británico sobre americano. ¿Sí? ¿Tenemos preguntas por aquí? ¿Aló? Hola, es una pregunta para Francisco. ¿Sí está? Sobre, ya que dijiste que había sido ayudante de fonología, no sé si aquí creo que ustedes tienen también como enfoque en el GB. ¿Sí? Ya. Bueno. Si crees que sería como bueno seguir evaluando y seguir tratando de como que los alumnos en algún momento como lleguen a tener este acento, o crees que deberíamos como, porque yo creo que la respuesta diría como de que es importante aprenderlo, obviamente, pero ¿crees que se debería como evaluar como oralmente, o uno debería evaluarlo como en términos de teoría o simplemente conocimiento? Bueno, nuevamente entramos a la discusión de si es un mal necesario o no, ¿cierto? Quizás lo correcto podría ser no evaluar la parte práctica, pero sí evaluar la parte teórica, saber cómo reconocer los sonidos probablemente. Sí, yo creo que no debería seguir evaluándose de esa manera, mi opinión personal, al menos. Obviamente van a haber estudiantes que quieran adoptarlo, que quieran esforzarse para tener una pronunciación lo más parecida a un americano o a un británico, pero son cuestiones nada más estilísticas. Yo veo por lo menos que no debería seguir siendo así. ¿Tenemos una pregunta al final de esta fila? ¿Sí? Yo también. Aprieten el botón para que lo mantengan. Ya. Bueno, Francisco, tú tocaste temas como el prestigio y el apegarse a la norma, y quería saber si tú crees que impactaría en tu estudio, por ejemplo, hacer algo más transversal y analizar, gente que estudia inglés, pero por ejemplo con otros backgrounds, como gente que estudia en institutos o que estudia en regiones o que estudió en un intercambio, por ejemplo. ¿Cuál sería como, o sea, tú crees en verdad que habría un impacto en cómo la gente cree que es bueno o no apegarse a la norma o al prestigio de, ya sea, por ejemplo, a nosotros nos enseñan también británico como la norma, pero he sabido de conocidos que estudian en institutos y para ellos la norma es el americano. Entonces, ¿cómo tú crees que afectaría eso a tu estudio? Claro, bueno, todo, como decía, el concepto de accentedness es algo completamente subjetivo, ¿cierto? Entonces, qué tanto se apega o no una persona a la norma obviamente va a depender de cuál es la relación que tiene esa persona con el inglés. Tú mencionabas que, por ejemplo, una persona que se iba de intercambio, lo más probable es que quiera tomar como norma el acento del lugar a donde fue, ¿cierto? También entra en juego cuáles son los fines para lo cual una persona quiere estudiar inglés. Quizás una persona que estudia inglés en un instituto lo quiere hacer para enfocarse en el comercio, enfocarse en los medios de comunicación. Nosotros que estamos estudiándolo de una manera más teórica, por decirlo así, quizás por eso es que nos enfocamos más en el acento británico. No sé si eso responde. Hola. Sí. Mi pregunta también es para Francisco.
Pero es que ya me sé tu estudio, por amor. Bueno, mi pregunta va hacia Francisco. La verdad no sé si aclaraste esto en tu presentación. Creo que no, pero si lo hiciste, perdóname al tiro. ¿Los dos evaluadores de inglés nativo que tuviste eran expertos en el tema o eran como personas regulares, quote unquote? No, eran profesoras de acá. Ya. Sí, eran, Ok. no sé si cuál será el grado académico que tenían, pero sí eran profesoras de acá. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta. Eran magísteres. Hola, dos preguntas. La primera, Francisco, si es que en tu estudio consideraste un criterio de categorización para, digamos, diferenciar la discriminación de una simple corrección que ha hecho un profe a su alumno, que se podría haber tomado a lo mejor como discriminación del acento. No, solamente me basé en lo relatado por los alumnos. No, obviamente, para saber la frecuencia con que pasaba, tenía que leer las respuestas y ver cuándo ocurría cuando la discriminación era hecha por un profesor, cuándo era por un estudiante, cuando el estudiante no estaba respondiendo de la forma que yo quería la respuesta, de la forma que a mí me servía. Pero sí, esa fue la categorización principalmente de la parte escrita del cuestionario. Okay, muchas gracias. Y una para Sofía. Si es que crees que el code switching es un marcador de un polite marker en sí mismo, digamos, o un impolite marker en sí mismo. No, o sea, no podría definir todo un fenómeno tan grande como el code switching, como impolite o polite. Sí creo que efectivamente bueno, habría que estudiarlo efectivamente, pero mi percepción es que la gran mayoría de las veces que uno code switchea con gente que no habla inglés se considera un poco irrespetuoso. Y bueno, por una cosa de que al final uno se queda fuera de la conversación. No creo que no creo que ninguna de las dos respuestas sea correcta, si lo es o no lo es. Creo que al final depende del contexto del code switch y qué se está code switchando en el momento. Pero sí, no podría definirlo entre ambos dos. Claro. Claro, pero no sé si eso es como directamente una cosa de politeness y insisto que al final creo que el gran, o al menos el gran resultado que yo encuentro, la gran implication que yo creo es que al final todo se basa en el lenguaje vernacular. Creo que esa es la arista más importante del fenómeno. O sea, si uno no está tratando de acomodarse, o cuando uno está tratando de acomodarse, el fenómeno no debería ocurrir. Uno tiene conciencia de lo que habla. Gracias. Solo tengo una última pregunta ya para cerrar las presentaciones. Considerando esta experiencia como de investigación, no sé si en el futuro quisieran ser investigadores, pero ¿cuál sería como el next step en el fondo? Como, what do you take away from this experience as a researcher? Siendo estudiante, pero en el fondo también investigador produciendo conocimiento. ¿Cuál es como the main lesson and next steps, maybe? En mi caso yo creo que lo que más me llevo, el main takeaway que me llevo de esto es que la investigación puede parecer algo espantoso cuando uno es estudiante, como algo que es muy difícil de enfrentar, pero una vez que te tiras a la piscina ves que no es tan difícil, que incluso es divertido hacerlo. Pero sí, eso es lo bonito que es la
la investigación. Yo que había tenido, como dijo Catalina al principio, un paso por las ciencias exactas, había tenido investigaciones en física, pero es completamente distinto hacerlo en lingüística, sí, y es muy bonito eso. Sí, yo creo que va por ahí mi respuesta igual, o sea, siento que hay harto rechazo a la investigación dentro de las propias, al menos en mi carrera o en mi grupo, no sé. Creo que efectivamente, cuando uno se tira a la piscina se empieza a dar cuenta que al final es totalmente metodológico. Uno tiene 20.500 lugares donde buscar cómo hacerlo y qué modelo seguir. Y también siento que cuando uno ya empieza a investigar, y bueno, claramente esto es una pequeña cosa que hice y claramente me he dado cuenta más ahora haciendo la tesis y qué sé yo, que nunca paran de haber cosas que investigar. O sea, siempre hay algo más y siempre vas a ver limitaciones y vas a tener que estar haciendo proyecciones y nunca va a haber un momento donde se acabe lo que estudiar y que se acabe lo que analizar, y creo que esa es como la magia de todo eso, como que realmente lo encuentro, y mucho más de la lingüística, que al final, bueno, es una cosa que, aparte que es una ciencia relativamente nueva, y el lenguaje está en constante evolución, entonces, no sé, yo estoy fascinado, yo quiero estudiar todo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, un aplauso, por favor. Queremos agradecer especialmente a nuestras ponencias, nuestros ponentes Francisco y Sofía, que se atrevieron, que estuvieron acá. Francisco es estudiante aquí en la facultad, le tenemos mucha estima y cariño. Y Sofía también, que se atrevió, vino de la Universidad de Chile, vino con todo su equipo, así que un tremendo aplauso a los dos. Y también, antes de que se paren, nos falta terminar un poquito, pero queremos darle un pequeño presente al profesor Juan Caviedes por haber sido parte, porque se prestó, porque está hasta ahora, hizo preguntas increíbles, así que muchísimas gracias, profesor Juan. Un aplauso, por favor. Antes de cerrar el panel y proceder a la ceremonia, queremos invitar a nuestro último interludio creativo, que es Pietro Rovira, que está aquí sentado, está listo, y va a proceder a delintarnos y cerrar este panel, y cerrar de cierta forma el coloquio antes de la ceremonia de premiación, con su cuento Retrato Poético. Te invito, Pietro, a pasar. Un aplauso para Pietro, por favor. Bueno, gracias a todos por venir. Primero, no es un cuento, es un poema en prosa, pero gracias igual, gracias. En realidad, nada, gracias a todos por venir, eso. No saben. Retrato poético. Y los cadáveres plegaron al cielo gritando y gruñendo. ¿Qué razones atan al poema en una lógica métrica del entendimiento? Las mismas que el excremento y el agua, tirar la mierda. Quien grita en las plegarias de Sísifo se enfrenta al absurdo. Aquellos que viven en su caos, lo besan y aman, no lo entienden, pero sienten ese caos y viven en él. Aquellos que leen, son métricos en su trabajo, organizan sus ideas, logran la grandeza. ¡Basuras! ¡Blasfemias! Aquellos que leen con la noche en su sien, sin fogatas o luz, esos hambrientos chacales que comen en la noche, que buscan en el pucho y tinta, mientras humean vino sus dedos negros o rimos en la oscuridad. Así que vengan los locos, los decrépitos, los adictos, los obsesivos a masticar en la noche mientras las ideas saturan. La muda pasión mata al actor y vamos frustrados leyendo y odiando y actuando, pero sinceros al valor de hacer lo imposible certero. Nos volvemos adictos, unidos a la obsesión de mundos, corremos bienaventurados a la locura, la amada locura, somos solitarios, represando al mundo, somos individuos, somos vida besando gusanos y remamos hasta volar en la locura, el lapsus de nuestra breve existencia en esta partícula del universo llamada planeta. Así que arde, arde, que el sol nos haga arder en ese todo que es nada, somos ordinarios, pero lo volvemos extraordinario. Y somos puestos a pruebas en este circo, somos juzgados por los pares,
Así que grita, grita, quema ese sol, valeroso objeto de títeres sin alambres. Arde, arde, y conviértete en los gusanos que mastican los vivos. Gracias. Muchísimas gracias, Pietro, y un tremendo aplauso. Fue increíble no fue cuento claramente, pero su poema. Muchas gracias, Pietro. Un aplauso más, por favor. También les contamos que tenemos los resultados del sorteo. Y vamos a cantar los premios, vamos a proceder a la ceremonia y ahí les vamos a pedir que pasen a buscar sus premios, ¿vale? Salieron sorteados Daniela Uvilla, Clara, Mariana Medina, Daniel Campos, Marte, Antonia, y debíamos 2 premios del módulo anterior, que era Catalina Montaña y Benjamín Delgado. Así que cuando terminemos después de la ceremonia, les pasamos los premios. Un aplauso a nuestras personas que preguntaron, que estuvieron aquí pendientes. Y antes de proceder a la ceremonia, voy a leer unas palabras de cierre y con eso pasamos a la ceremonia y damos fin al coloquio. Va a ser muy cortito, no vamos a tomar mucho tiempo. Así que, querida audiencia, quería terminar estos 2 días agradeciéndoles por haber asistido a nuestro coloquio de letras. Este es un evento de larga tradición que junto con mi amiga y compañera Valentina decidimos perseguir y hacernos cargo desde hace más de un año. Así, con profundo cariño y esfuerzo nos convertimos en las arquitectas de la edición de este coloquio de pregrado de letras UC 2024. Sin embargo, movidas por aquello que le dio nombre a esta versión del evento, la pasión por las letras, quisimos darle un giro. Incluimos la traducción y la escritura creativa como disciplinas autónomas del coloquio, ya que las consideramos tan valiosas y bellas como la literatura y la lingüística. Esto lo hicimos a través de tanto los interludios creativos, como también de charlas de traducción, y por supuesto la clase magistral de la poeta y Premio Nacional 2024 Elvira Hernández, que estuvo conversando con nosotros hace un rato. Todo esto en un espíritu de hacer ecos y memorias de la mítica Semana de Letras sobre la que tantos profesores amigos nos han contado. Ahora, nada de todo esto habría sido posible sin el apoyo de nuestra comunidad. No solo de la dirección de docencia, cuyo apoyo siempre vamos a estar agradecidas, pero sino también de muchos más actores. Así, quiero agradecer primero a nuestros gentiles patrocinadores y mecenas, Lilia Alcántara y Jorge León, por habernos apoyado con los hermosos premios y reconocimientos de nuestro coloquio, que le dieron una firma y un toque especial. También a nuestros queridos y queridas profesoras, que sin dudarlo nos apoyaron tanto en roles de moderadores y lectores. Especiales gracias a Juan Caviedes aquí, Camila Galdames, Thomas Road, Javiera Lorenzini y María José Navia, quienes detrás de bambalinas nos ayudaron a levantar este evento. También a nuestras sublimes amistades, que nos apoyaron hasta el final en este evento. Nuestra querida comunidad de letras que se hizo presente en cada panel y nuestros ponentes y lectores que, como dijo Valentina ayer, son las verdaderas estrellas del coloquio. Sin sus ganas de participar y su valentía, el coloquio jamás tendría forma ni lugar. Y qué orgullo nos hicieron sentir con estas tremendas y espectaculares ponencias y lecturas. Sobre todo también quiero agradecer a nuestro equipo, quienes se desvelaron y trabajaron incansablemente por lograr el coloquio y no dudaron en tomar nuestra invitación a participar. Gracias a su impecable labor pudimos lograr este apasionante evento. Especialmente gracias a nuestro staff Clara Somalo, Tomás Retamal, Mariana Medina y Fabiana García. Su trabajo no tiene precio. Y también a Benjamín Delgado, quien en últimos minutos y sin titubear nos apoyó con todo el trabajo de registro visual. Por último, quiero agradecer a mi compañera de coordinación y queridísima amiga aquí, Valentina León. Gracias por tu fortaleza hasta el final. Contigo no me quedan dudas de que todo es posible, pero de tu mano el camino siempre es más luminoso, encantador y lleno de risas, como fue el coloquio. Por último, y ahora sí cerramos, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta fiesta literaria, por gozar con nuestra comunidad la pasión por las letras. Tomo las palabras de Virginia Woolf, quien dijo, los libros, y lo extiendo a las letras, son el reflejo del alma. Y creo que estos 2 días tuvimos la fortuna de ser testigos de un pedacito de alma, y qué pedacito, de Letras UC. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a proceder con lo último, que es la ceremonia de premiación. Así que vamos llamando primero a los interludios creativos. ¿Sí? Súper. Un segundo, estamos maquinando. Queremos llamar a Sofía Elizabeth Parada Álvarez. Sofía, aquí viene Sofía. Un aplauso para Sofía del panel creativo.
Queremos llamar también a Pietro Alexis Rovira Gutiérrez, que nos deleitó recién. Ahí viene Pietro. Y a María Elena Lizagra y Grecia Damaris Torres Villarreal. Ahí está María Elena Lizagra. Perdón, me confundo con tu apellido. Segunda vez, también fue así en la mañana. Un aplauso a María Elena, por favor. También a Grecia Damaris Torres, pero que entiendo que no vino, así que se lo guardamos para después. Y ahora vamos a pasar con las ponencias. Ahí vienen. Queremos llamar a Natalia Francisca Ruiz Maldonado y Daniela Andrea Uvilla Díaz. Un aplauso, por favor. También amigas de la Universidad de Chile vinieron y se atrevieron. Muchísimas gracias, chicas. Queremos llamar también a Constanza Edith Figueroa Rojas. Un aplauso, por favor, a Constanza, que presentó hoy día en la mañana. Ahí viene. Fantástico. Queremos llamar a Sofía Rosales Gacitúa. Un aplauso, que trajo su presencia, trajo su barra. Es el coloquio muy bonito. Fantástico, Sofía. Y también queremos llamar a Francisco José Bahamondes Santiago. Un aplauso, Francisco. Con su increíble y controversial, diría, panel, o sea, ponencia. Un aplauso, Francisco. También, bueno, llamar a, que no vienen, pero los vamos a nombrar, a Valentina Adolfo Villagra Santander, Benjamín Andrés Alarcón Riveros, Luciana D'Amato y Francisca Cuña, que también se presentaron, pero lamentablemente no pudieron venir a la ceremonia. Eso es todo, queridos amigos. Vamos a dar los premios ahora y ahí vamos a agradecer. Así que eso, muchísimas gracias. Gracias por asistir, gracias por venir a este precioso evento y esperamos vernos el próximo año. Un aplauso a ustedes, a la audiencia. E invitamos también a los ganadores de los premios para pasarles sus premios, así que vengan.